Bien, y vamos a cambiar de tema. Tenemos en la mesa con nosotros a José Ramallo, el coordinador de la Comisión de Educación de Ovejas Negras. ¿Cómo te va, José? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. invitarme. Gusto tenerte por acá. Gracias igualmente. La historia es que esta semana publica el Semanario de Búsqueda que 8 de cada 10 uruguayos alumnos uruguayos que participaron de una encuesta que realizó el colectivo en diciembre, reportó sentirse inseguro en su centro educativo, entre otras cosas, en estos 8 de cada 10 casos, por cuestiones vinculadas a su orientación sexual. Y el semanario informa a su vez que en febrero van a iniciar un curso para docentes que tiene que ver con educar sin homo-lesbo-transfobia. Sí. ¿A qué apuntan? ¿De qué se trata esto? ¿Por dónde va Bueno, la cosa? despejemos algunas cosas. La encuesta esta que nosotros realizamos es un proyecto regional del cual participaron estudiantes de enseñanza media de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. En esta encuesta lo que tratábamos de hacer era darle voz por primera vez a aquellos estudiantes que integran lo que llamamos el colectivo LGTB, o sea, estudiantes que se autodefinen a sí mismos como estudiantes gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, o que en realidad están en un proceso de búsqueda de sus propias orientaciones y de sus propias identidades, y a partir de ahí poder relevar cuál era su experiencia escolar, o sea, qué era lo que les pasaba a ellos en el ámbito del liceo. Entonces pedíamos que los estudiantes contestaran una serie de preguntas. ¿Qué edades? Entre 13 y 20 años. La condición era que ellos hubieran estado cursando algún año de la enseñanza media, ya sea en el Consejo Técnico Profesional o en el Consejo de Enseñanza Secundaria durante el año 2015. Mirá. Esto podía ser desde el primer año hasta sexto año. Bueno, y ahí aparecen justamente estos datos, ¿no? 8 de cada 10, cuando hablan de esa incomodidad, de esa disconformidad, de esa molestia, ¿qué es ese bullying de los compañeros? Bueno, a nosotros no nos gusta hablar de bullying. Me parece que nosotros discutimos un poco la categoría bullying, porque la categoría bullying refiere básicamente a una acción concreta de uno sobre otro. Y en realidad, en el caso de los estudiantes LGTB, tenemos que despejar entre la violencia que se produce en la escuela de la violencia producida por la escuela. Esto implica que la mayoría de estos estudiantes no se sienten representados dentro del ámbito escolar, y no solo no se sienten representados, sino que además se sienten inseguros. Esto es porque relevábamos allí cuál era el nivel de inseguridad en función del acoso físico o el acoso verbal o el hostigamiento o el nivel de comentarios homo-lesbo-transfóbicos que los estudiantes, hacia los que los estudiantes se sienten acosados. O sea, en este sentido, vos hablabas de homo-lesbo-transfobia, capaz que ahí habría que hacer un poquito de aclaración, ¿no? La fobia siempre es un miedo o un rechazo a lo otro. Lo que más conocemos nosotros es la palabra xenofobia, ¿no? Esta cuestión del miedo o el rechazo al extranjero. En este caso sería como un miedo o un rechazo hacia personas que no son heteroconformes, o sea, cuya orientación sexual o identidad de género no se alinea con lo que se considera lo natural, lo normal, lo deseable, ¿no? Entonces, frente a estas orientaciones y a estas identidades, los estudiantes se enfrentan a niveles de acoso y de violencia dentro del espacio escolar. Hiciste un matiz que dijiste, una cosa es la violencia o la discriminación en la escuela y por la escuela. Claro, tiene que ver con los contenidos, con la forma, ¿cómo sí, esto tiene que ver básicamente con que la escuela no está preparada. Cuando digo la escuela, digo el sistema educativo, ¿no? Que la escuela no está preparada básicamente para recibir a estos estudiantes, en tanto estos estudiantes no se sienten bienvenidos, ¿no? O sea, no hay visiones positivas de la diversidad sexual, no hay ejemplos positivos con respecto a esto, no se levantan ejemplos de personalidades LGTB que puedan oficiar como ejemplos positivos, no se plantea las distintas conformidades de organizaciones familiares como un camino a seguir. Los estudiantes LGTB que manifiestan sus noviazgos, sus relaciones amorosas, igual que los otros estudiantes, son vistos como exotizados, extraños, ¿no? Como un emergente
atender y no parte de la naturalidad social. ¿Sigue siendo tan así esto entre los jóvenes y los niños? Porque uno tiene la percepción de que la conciencia ha ido mejorando, faltan un largo camino por recorrer, pero que ha ido mejorando, y que la conciencia mejora aún más rápido entre los más chicos, en lo ambiental, en otros temas además de este. ¿En este no? ¿Te parece que no? Sí, probablemente no sea lo mismo que hace una cantidad de años atrás. Sin embargo, una cosa que me asombraba a mí mucho de esta encuesta era entender y ver, por ejemplo, en las respuestas de los gurises, cómo situaciones que yo había vivido durante mi periodo escolar, hace 30 años atrás, seguían siendo de uso cotidiano dentro del espacio escolar. Y bueno, el insulto, el acoso, el dejar de lado. Vos fíjate que de esos 400... Nosotros llegamos a 423 estudiantes. Uruguay ahí marcó un hito bastante importante. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, Argentina logró llegar a 723 estudiantes y Brasil a 1000 estudiantes. Entonces, en términos comparativos demográficos, nosotros en realidad arrasamos, digamos. Es muy representativo. ¿Hay interés de parte de los docentes de transmitir este tipo de asuntos entre los alumnos? Porque no debe ser un asunto sencillo, ¿no? Para no discriminar a nadie, y para tampoco hacer propaganda, que es un poco lo que se le critica también a los grupos. A ver, ¿qué sería hacer propaganda? La Iglesia, cuando se dio la polémica aquella con la Iglesia Católica, por la guía de la diversidad, bueno, se le pedía a los docentes que tienen a conocer su identidad sexual, ¿no? Esto se entendía como una especie de propaganda a favor de la homosexualidad. Se entendía. Por eso digo que hay límites que no son sencillos de manejar. Y por eso le pregunto si en los docentes hay interés de manejar estos temas. Bueno, hay límites que no son sencillos de manejar si nosotros exotizamos la orientación sexual de las personas y en realidad naturalizamos la heterosexualidad y no naturalizamos otras formas de conformación de la pareja. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los docentes en general dejan claro cuáles son sus orientaciones sexuales, en términos de que los docentes en general hablan de sus familias, hablan de sus esposos, hablan de sus hijos, o sea, ustedes mismos los hacen, las figuras públicas los hacen, las personas lo hacen, y lo hacen desde un lugar de naturalidad social, o sea, me fui de vacaciones con mi marido, vinieron mis hijos a buscarme, me esperan a la salida del liceo, una profesora joven que dice, bueno, me voy a casar, los gurises dicen, bueno, ¿cómo se llama tu marido? Bueno, se va a llamar Juan, yo qué sé, ¿no? Esas cuestiones son naturales, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está pasando ahí depende igual también un poco del docente, ¿no? Hay quienes se abren más su vida personal. Bueno, pero en realidad no la ocultan, no es secreta. Hay dos cuestiones acá. Una cosa es obligar a la persona a mantener su espacio privado en secreto y otra cosa es la privacidad de la vida social de cada uno. O sea, mi vida es privada, pero no es secreta. En esto es... Cuando una pareja heterosexual habla de su proyecto de vida, en realidad lo que queda claro ahí es su proyecto de vida. Cuando alguien dice, bueno, tengo novia, me voy a casar, o tengo novio, me voy a casar, las personas inmediatamente imaginan su contexto y su proyecto, ¿no? Bueno, dónde van a vivir, dónde van a ir de luna de miel, qué lindo, van a hacer casamiento, a quién van a invitar, ¿no? Viene todo ese proyecto, ¿no? Y se invisibiliza una cuestión que está clara ahí, es que yo, básicamente, lo que también estoy diciendo es, yo soy heterosexual, es lo que estoy diciendo. Pero si la información de ese docente fuera diferente, Pedro dice mi marido Juan, me voy a casar con Juan. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay inmediatamente lo que queda delante de ahí es la práctica sexual. O sea, yo invisibilizo el proyecto de la persona. Mi marido es Juan. Claro. Bueno, pero eso lo planteas vos desde esta naturalidad. Lo que yo iba a la pregunta de él, que él me decía, bueno, esto genera una polémica. Justamente porque, en realidad, en el caso de la heterosexualidad, esto se plantea como una naturalidad y, por lo tanto, lo que aparece siempre allí es el proyecto afectivo. Y en el caso de las parejas homoeróticas, lo que aparece en realidad es la práctica sexual. ¿Eso pasa con los alumnos? Y se invisibiliza el proyecto afectivo. ¿Eso pasa con los alumnos o le pasa a los alumnos cuando llegan a la casa? Que dicen, mi maestro dijo, Roberto dijo que se va a casar con Pedro y entonces los padres son los que dicen,
Bueno, en todo, ¿no? Acá hay un proyecto social que todavía no está preparado para ver estas cuestiones como dentro de la naturalidad. Sin embargo... Es raro cuando ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, usted acabas de decir que cuando en los jóvenes, en esta encuesta, quedaba el gay y el homosexual quedaba como el raro, ¿no? Sí. Ustedes quieren normalizar. Pero desde el propio nombre de la organización, Ovejas Negras, están diciendo que son diferentes. Claro. Vos fíjate que igual, el colectivo nace hace más de 10 años y en ese momento era una forma un poco jocosa también de plantear una diferencia, ¿no? Pero justamente... Pero no le hace bien al movimiento, y lo digo no como chiste, que se llamen Ovejas Negras porque ustedes mismos están diciendo somos diferentes. Bueno, yo creo que uno tiene que empezar a entender que las personas deben ser reconocidas en su diferencia y la escuela uruguaya en general y la escuela occidental ha trabajado sobre la homogeneidad. Esto es la invisibilidad de las diferencias, cuando en realidad nosotros tenemos que trabajar sobre la diversidad, o sea, aceptar las diferencias de los otros y en eso integrar y entender que la diferencia construye ciudadanía. De todo tipo, más allá de las orientaciones porque en esto sexuales. nosotros no estamos hablando solamente del colectivo LGTB, también estamos hablando de los afrodescendientes, de los minusválidos, de los que tienen características especiales, de las personas que no entran dentro de los cánones estéticos de la época, ¿no? ¿Han elaborado materiales justamente para eso, para tratar otros temas que no están vinculados al tema del colectivo LGTB? Nosotros en particular no, porque trabajamos directamente con el colectivo LGTB, pero sí, por ejemplo, el MIDES acaba de sacar una guía para trabajar educación y afrodescendencia, por ejemplo. Entonces, me parece que abrir una brecha de la diversidad, por un lado, no abre solo esa brecha, abre todo el campo. ¿A partir de qué edad creen que se debería empezar a imprimir de cierta forma este discurso, ¿no? Este cambio de mentalidad en los niños? Yo creo que este cambio tendría que aparecer desde siempre, porque, a ver, una cosa que nosotros planteamos, en septiembre tuvimos un encuentro de educadores y diversidad sexual al que asistieron más de 250 educadores de todo el país, donde colectivizamos experiencias y trabajamos estas cosas. Uruguay ha avanzado mucho en términos de democracia republicana. Esto implica que es un país pionero en términos de reconocimiento de derechos humanos. Estos cursos y estos trabajos que nosotros hacemos es un anclaje en derechos humanos en el entendido de que las personas no son ciudadanos porque tienen derechos, sino porque se asumen como individuos que tienen derechos. O sea, yo tengo derecho a conformar mi familia de la manera que quiera. Y esto es un reconocimiento país. Entonces, vos me preguntás, ¿desde qué momento? Desde siempre. No, está claro, pero digamos, si nos vamos a un marco del sistema educativo. Bueno, el sistema educativo debería empezar a poner ejemplos de familias diversas desde la más temprana edad, para que los gurises en realidad vean que hay distintas conformaciones y opciones para tomar en cuenta con respecto a conformar una familia, una pareja, un proyecto afectivo, ¿no? Independientemente de que eso en realidad implique que eso no haga eje en una práctica sexual, ¿entendés? Sino en los proyectos afectivos de los individuos. Porque cuando en realidad yo tengo... me gusta a alguien en particular, ¿no? Ese alguien que me gusta y con quien me quiero acostar y quiero tener relaciones sexuales, en realidad, si me gusta mucho, eso va mucho más allá de eso. ¿Y qué se le contesta a aquellas familias que seguramente muchos nos estarán mirando, que dicen, bueno, yo no quiero que en el ámbito educativo mi hijo tenga ese modelo familiar o que desde chiquito perciba, digamos, esas distintas formas de conformar un núcleo familiar, porque en mi casa yo le doy esta concepción de familia. ¿Cómo se hace para combinar con eso, no? Bueno, en realidad tenemos que pensar ahí justamente lo que yo te decía. Nosotros vivimos en un país de reconocimiento del matrimonio igualitario. La educación no es una cuestión privada, es una cuestión pública y en este sentido los derechos que Uruguay ha reconocido no pueden ser una ausencia en las aulas. Las personas tienen todo el derecho de manifestar en sus ámbitos privados cuáles son sus opciones y sus elecciones y qué es lo que piensan con en determinados temas. Pero la educación no.
Pero los padres tienen la responsabilidad de darle la educación que ellos quieren a sus hijos. Sí, sí, los padres tienen la responsabilidad de darle la educación que quieren a sus hijos, pero el sistema educativo tiene la responsabilidad de educar desde políticas educativas en el marco de los derechos del país en el cual está. Pero ahí lo que decía Patricia es una contradicción. En el hogar se le transmite un determinado modelo y en el local escolar se le transmite de otro. ¿Cómo manejar? Claro, en realidad en el hogar se le va a transmitir un modelo o se le va a decir, bueno, este es el único modelo. Sin embargo, la escuela va a abrir el panorama a varios modelos, no instalando, este es el modelo claro, este es el modelo válido y este no lo es. Claro, pero primero tendrían entonces que también educar a muchos padres. Porque si no, digamos, los docentes van a tener un conflicto en ese sentido porque le van a ir a decir, no, bueno, pero yo no quiero que vos le enseñes esto a mi hijo. No, y el niño. Bueno, y el niño. El niño, digamos, tal vez no está en todas sus capacidades aún para analizar esto. Me quedé con lo de Jaime, esto de lo de ovejas negras, ¿no? Porque no es menor que el que pida igualdad, se haga el distinto, ¿no? Yo me acuerdo algunas movidas que se han organizado, las chuponeadas masivas, por ejemplo. Como que hay una intención de asustar señora con esto. ¿Y es lo mejor ir al choque en lugar de ganar adeptos, digamos? Bueno, ¿se discute en la interna de...? Sí, se discute. Todas las acciones se discuten, eso es una realidad, ¿no? Hay acciones que tienen más consenso que otras, evidentemente. Hay algunas cuestiones que tienen que ver justamente con sacudir, ¿no? Uruguay no es un país donde en realidad nosotros trabajemos mucho sobre el sacudón, trabajamos mucho más sobre esta óptica de la educación, ¿no? Preferimos, capaz que lo que queda visualmente sería una cuestión como esta que vos planteás, que además ocurrió una vez, o sea, no es una cuestión que ocurre muchas veces y ha ocurrido en otras, desde otros sentidos también. Inclusive la Marcha del Orgullo a veces es más una cuestión de ostentación. La Marcha del Orgullo en realidad no es la Marcha del Orgullo, es una marcha sobre la diversidad en realidad... Pero la foto de los diarios en la mañana... Bueno, pero esa es la foto de los diarios. Vos tendrías que entender desde el lugar de informativista y de comunicador qué es lo que en realidad uno pone ahí. En realidad si uno va a la marcha, eso es como la visibilidad, pero sin embargo vos tenés 60.000 personas que en realidad no están desde ese lugar. Los que están desde ese lugar, bueno, en realidad se embanderan desde ese lugar y es muy válido que lo hagan porque en realidad la marcha es una marcha política y es una marcha de reconocimiento de los derechos y en ese sentido es una marcha que no organiza solamente Ovejas Negras, es una marcha que organiza una coordinadora y que en realidad siempre se enclava con los procesos políticos del país, no políticos partidarios, me estoy refiriendo a los procesos políticos de derechos del país. Entonces, en realidad, yo creo que la convocatoria tan masiva a esa marcha tiene que ver básicamente con esto, con que no es una marcha como en otros países que se ha circunscrito a este ámbito del orgullo gay. Yo creo que en realidad nosotros ya tenemos que pasar este lugar y en realidad integrarnos a la sociedad dentro del marco de derechos en el que estamos. Nosotros tenemos como un lema que planteamos con los educadores y es, bueno, lo que está en la ley no puede estar ausente en las aulas. O sea, si yo tengo un país que reconoce el matrimonio igualitario, eso no puede ser una ausencia en las aulas. Después, en realidad, las familias verán en su ámbito privado cómo mediatizan esto, ¿no? Pero en realidad sería como contradictorio que el sistema educativo dejara por fuera aquello que en realidad es parte de una ley y que además no es solamente parte de una ley nacional, sino que además es parte como de los convenios que Uruguay ha firmado. En mayo de este año, el 17 de mayo, se conmemoró a nivel mundial el Día contra la Transfobia y UNESCO organizó una reunión interministerial donde participamos más de 200 países, entre ministerios, representantes ministeriales y representantes de la sociedad civil, justamente para eliminar los procesos de lesbotransfobia en el espacio educativo. Y ahí se hizo un llamado a la acción, ¿no? Firmado por más de 200 de estos ministros, entre los que están
Uruguay, donde UNESCO pide a los sistemas educativos que trabajen fuertemente en esto. Entonces, esto no es una cuestión solamente nacional, es una cuestión de anclaje también en el contexto de lo que está pasando internacional. En el mundo con el tema de los derechos y la diversidad. Sí. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de un rato vamos a estar hablando con Sergio Puglia desde Punta del